Hola, buenas tardes. Me encuentro aquí con Ariel Sánchez Espinosa, quien nos va a comentar un poco de su experiencia con relación al magnicidio de Colosio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué aspecto en particular del asesinato de Luis Donaldo Colosio te impactó de una manera personal? ¿Y por qué? Bien, pues yo viví esa etapa del magnicidio estando yo dentro de la administración pública. Yo trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Social, que fue en la secretaría de la cual saltó Luis Donaldo Colosio a ser candidato del Partido Revolucionario Institucional. Él era el secretario de Desarrollo Social. Entonces yo en esa época estaba muy involucrado con la cuestión social del país, con las cuestiones políticas, con los programas de solidaridad que en aquel entonces el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, echó a andar. Entonces yo estaba muy involucrado y muy metido en todas esas cuestiones sociopolíticas, y cuando se dio bueno, primero fue impactante el hecho de que cuando en aquella época fue el destape, ¿no? Cuando el candidato, cuando Luis Donaldo fue nombrado como candidato al partido, fue pues verdaderamente pues emocionante, ¿no? Porque pues estábamos trabajando muy de cerca, en el sentido de que conocíamos la personalidad y la forma de trabajo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Entonces el que él emergiera para ser candidato a presidente de la República, de la secretaría en la cual pues varios compañeros y yo estábamos aquí en el Estado de México, pues fue muy gratificante. Pasaron 4 meses, eso fue en diciembre, enero, febrero, marzo, cuando nos enteramos del magnicidio. Entonces fue impactante porque, insisto, yo estaba muy involucrado en esas cuestiones sociales. Entonces tenía muchísimos años, desde Venustiano Carranza, en 1900 y fracción, ¿no? Que no se veía un magnicidio de esta naturaleza. Entonces, pues fue impactante porque no podías creer, ¿no? Que esas cosas se vivieran aún en nuestro tiempo, en nuestra etapa contemporánea, ¿no? Del país. Pareciera que estas cuestiones de asesinar y de matar a alguien que ideológicamente va en contra de tu pensamiento, pues ya no sucedía en nuestro país, pero pues el hecho mostró que aún era posible eso. Entonces, pues fue verdaderamente sorpresivo, inesperado e impactante, ¿no? Sí, por esas cuestiones. Es muy interesante este hecho que comentas de efectivamente cómo impactó a toda una nación. Fue una respuesta colectiva realmente de toda la sociedad y fue, por lo que mencionas, el hecho que más recuerdas, esta respuesta colectiva, esta reacción general de tu contexto laboral y en general de todo el país. Y a eso me lleva a la segunda pregunta. Uh-huh. ¿Por qué crees que sigue tan vivo este acontecimiento en la mente del mexicano, en la memoria del mexicano? Bueno, porque yo creo que Luis Donaldo fue como, eh, no quisiera decir la palabra, pero pues sí tiene esa connotación de ser un mártir, ¿no? A partir de un discurso que dio ya como candidato en el Monumento a la Revolución, en el marco de un aniversario del Partido Revolucionario Institucional, pues él dijo que veía un México con hambre y sed de justicia, ¿no? Ese discurso caló muy fuerte en el ánimo de todos los militantes del PRI, de la cúpula del partido, porque bueno, el PRI estaba en el poder, Uh-huh. más de 70 años tenía en el poder. Entonces el hecho de que Luis Donaldo hiciera mención de estos juicios de valor, que de alguna manera sintetizaban el,
la actual del Partido Revolucionario en el poder, pues dejaba mucho que desear, ¿no? Del actual presidente y de los anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un discurso bastante incómodo, ¿no? Que no le cayó bien a muchos de los militantes, y yo creo que eso fue lo que marcó el destino de Luis Donaldo. Es muy interesante también esta parte que mencionas, porque efectivamente tuvo un impacto en la percepción de la política mexicana, no solo por parte de la población. Muchos autores afirman que este suceso fue un mensaje de todo se vale en la política mexicana, sino también cambió en parte la forma en que se maneja el gobierno de nuestro país. Tú habiendo sido y habiendo visto de primera mano la reacción de la administración, ¿cómo dirías que cambió a través de los años a partir del magnicidio de Colosio, la política en México? Bien, pues ese año fue 2003, ¿no? Cuando sucedió el asesinato. 94. Perdón, 94, no sé qué ando pensando, 94. Fue un año pues muy efervescente, muy accidentado para la política mexicana, porque después del asesinato de Colosio en marzo, meses después matan en la Ciudad de México, también asesinan a balazos al que era en ese entonces el líder del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Ruiz Massieu. Entonces, pues salió a flote, ¿no? Toda la miseria que estaba involucrada en este asunto político, ¿no? En la lucha por el poder. Entonces, pues yo creo que la política de ese entonces, pues no cambió mucho, sino más bien cayó en un estado de opacidad, una falta de transparencia para la sociedad, porque pues nunca hubo claridad en resolver, ¿no? El responsable del asesinato. Se hablaba de un asesino solitario que finalmente encarcelaron, se hablaba de un complot. Nunca se supo a ciencia cierta a la fecha pues cuáles fueron las razones, cuáles fueron los actores en este magnicidio, ¿no? Entonces yo creo que de ahí del 94 hasta el 2000, pues yo creo que la política nacional siguió en lo mismo, una cúpula política orientada a un partido, ¿no? Al PRI. Fue hasta el 2000 en el que pues hubo una alternancia, ¿no? En el poder con Vicente Fox, un presidente panista, ¿no? De extracción empresarial, ¿no? Él venía de la iniciativa privada. Entonces, pues de 94 a 2000 pasaron 6 años, precisamente el periodo que le hubiera tocado a Luis Donaldo, ¿no? Gobernar, pero fue Ernesto Zedillo Ponce de León quien fue el último presidente de ese largo periodo priista, ¿no? Porque pues perdió ante Vicente Fox, panista. Entonces la gente estaba pues harta, ¿no? Pues de esa opacidad, de esa falta de honestidad por parte de los gobernantes. Entonces yo creo que fue hasta el 2000 cuando se sintió un cambio, ¿no? En el sentido, en el sentir del mexicano para a través de su voto votar por un cambio que pensaban que era verdadero, ¿no? Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de mencionar, y eso me lleva a mi última pregunta. ¿Crees que la muerte de Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, fue la muerte de la esperanza en la política mexicana, o reavivó con la elección de Vicente Fox? Pues yo creo que la muerte de Colosio, insisto, como que tuvo una
un tinte de mártir, ¿no? De un idealismo en cambiar las injusticias, en cambiar esa falta de equidad en la población, de otorgar mejores condiciones de bienestar a la población. Ese era su ideal y murió con él. Entonces, pues siempre hubo la esperanza, ¿no? De que algo nuevo o algo cambiara, ¿no? Esa política priista. Y yo creo que parte de eso incidió en que 6 años después Vicente Fox desplazara, ¿no? En esas elecciones al PRI, y que el PAN surgiera como una nueva fuerza política en la que muchos mexicanos depositamos nuestra confianza. El tiempo pasó y vemos que pues también no fue realmente lo que esperábamos, ¿no? Pero de que hubo un cambio, lo hubo. Y sobre todo empezó lo que podía decirse que verdaderamente hubo alternancia y una vida democrática en la política del país. Pues así damos fin a nuestra entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y un placer escuchar tu perspectiva sobre uno de los eventos más importantes en la historia del México moderno. Gracias a ti, Diego.